Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 14. Después de anunciar con orgullo su regreso desde el medio de la cafetería, Mary movió su pequeña mano hacia adelante, tirando de Grimm hacia adelante y colocándolo frente a ella. Desde hoy en adelante, sepa que él es mi subordinado, cualquiera que le cause problemas me tendrá como su enemigo. Después de que terminó de decir eso, soltó a Grimm y agitó su mano derecha en el aire. Sus garras se movían tan rápido que parecían dejar imágenes secundarias en el aire. A medida que los tenues rastros de luz se desvanecían, la multitud podía escuchar 5 silbidos agudos. ¡Qué agilidad insana, y qué aterradora fuerza cortante! Con tal velocidad y fuerza de ataque, ¿quién tendría tiempo de recitar un hechizo si ella los atacara? Después de estimar la fuerza del ataque del golpe casual de Mary, todos los que vieron esta escena tenían el miedo cubriendo sus rostros. Grimm no pudo evitar sonreír irónicamente ante su situación actual. Por primera vez en toda su vida, sintió un dolor de cabeza causado por la buena fortuna. Tanto como pudo, era un hombre que se esforzaba por vivir una vida de bajo perfil, pero, al final, fue arrastrado sin poder hacer nada a lo que solo podía resultar en una pelea entre los adeptos aprendices más fuertes. Aunque Mary hizo esto con buenas intenciones, una simple amenaza de violencia realmente podría detener a esos adeptos aprendices que no temían nada. En esta torre de adeptos, donde los corazones de los hombres eran incomprensibles, y donde todos tramaban unos contra otros, había métodos casi infinitos para matar a alguien sin ser notado. En la biblioteca, había disponible una amplia variedad de conocimientos sobre hechizos de maldición y pociones venenosas. Siempre que alguien estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo, no era exactamente difícil hacer que un aprendiz adepto muriera una muerte desafortunada, sin que nadie se enterara. Dentro de esta espeluznante y aterradora torre de adeptos, Grimm nunca se atrevería a dejar que la más mínima gota de sangre o el más pequeño cabello de su cabeza cayera en manos de otra persona. Después de todo, había innumerables hechizos extraños que podían usarse contra una persona. El más mínimo error podría terminar con el convertido en un títere controlado por otra persona. Esa fue también la razón por la cual la mayoría de los adeptos aprendices vivían en la reclusión de sus propias habitaciones, sin tener contacto físico e íntimo con nadie. Al sentir las miradas hostiles que lo lanzaban desde todas las direcciones, una vez más, Grimm se quedó sin palabras y una sonrisa amarga cubrió su rostro. Parece que había encontrado un gran método para hacer muchos enemigos a la vez. En el pasado, solo era un aprendiz inofensivo de bajo rango en la mente de otras personas. Incluso si tuviera algunas discusiones menores, nadie realmente intentaría encontrar un método para matarlo. Pero hoy, casi había ofendido a todos los aprendices adeptos en la torre sin decir una sola palabra. Sin tener que pensarlo 2 veces, supo que, a partir de hoy, se había convertido en un pájaro de una pluma diferente entre todos los adeptos principiantes aprendices. Si hubo alguien que trató de ponerse en contacto con él, o bien estaban investigando la información de Mary, o estaban tramando su muerte. Aunque Grimm se quejaba en su mente, justo en este momento no tenía otra opción más que poner cara de póker y enfrentar estas nuevas dificultades de frente. Después de decir lo que tenía la intención de decir, Mary, que había establecido su autoridad, agarró a Grimm y salió de la cafetería a toda prisa. Un momento después, la orgullosa y elegante Mary apareció una vez más frente a A&M, quien todavía sufría el impacto de haber sido arrojada al otro lado de la habitación. «Dame la tarjeta de la arena». Mary estaba demostrando ser una persona sorprendentemente dominante y tiránica. Cuando golpeó su diminuta palma sobre la mesa, todo se derrumbó. Una rana viscosa y fea salió de la pila de libros mientras croaba continuamente, saltando rápidamente sobre el hombro de A&M y mirando con enojo a Mary, quien era la culpable de su incomodidad. Era una rana pequeña,
pero tenía una cabeza enorme, que tenía un aspecto bastante extraño. Su espalda viscosa estaba llena de bultos y ampollas, todas llenas de cieno verde. Tenía una boca enorme y sus ojos estaban situados en dos tentáculos que sobresalían, lo que le daba un aspecto realmente extraño. Asustada, A&M palmeó suavemente la extraña cabeza de la rana, girándola y hablándole en voz baja. La rana, de mala gana, abrió la boca y escupió una carta especial, que brillaba con un brillo dorado. Mary resopló con frialdad, arrebató la tarjeta dorada de la mesa, se dio la vuelta y luego arrastró a Grim. Antes de irse, Grim no pudo evitar examinar la extraña rana. Una bestia compañera. Quizás esta rana era la bestia de la compañía de A&M. Los adeptos aprendices, como ellos, que todavía luchaban en los pisos inferiores de la torre, estaban todos tratando incansablemente de fortalecerse. Sin duda, aumentar el espíritu de uno fue el camino más difícil. Sin una medicina mágica que hiciera crecer el espíritu, un método de meditación de primer nivel y sin un adepto formal para responder a todas sus preguntas, solo podían depender de sí mismos para progresar. Por lo tanto, cualquier método que pudiera ayudar a uno a mejorar su propio poder valía la pena, y las bestias compañeras eran, sin lugar a dudas, un buen método complementario para aumentar la fuerza de uno. Las bestias compañeras también se conocían como bestias parásitas. Eran un tipo único de demonio que había sido modificado y criado con magia. A través de una ceremonia mágica especial, un aprendiz adepto podría establecer un vínculo entre su alma y una de estas bestias. Por supuesto, un método como este tiene sus pros y sus contras. En el lado positivo, un aprendiz adepto podría tomar prestadas las habilidades innatas del demonio, otorgándose algunas habilidades especiales que otros no tenían. En el lado negativo, durante el proceso de establecimiento de la compañía, el aprendiz tuvo que cortar parte de su alma y transferirla a la bestia compañera. Con eso, si la bestia compañera resultaba gravemente herida o moría, el propio aprendiz sufriría el mismo destino. Si la bestia resultó gravemente herida, podría causar que el aprendiz sufriera un agotamiento permanente del espíritu, ya que su alma quedaría herida. Hubo casos conocidos en los que el alma de un adepto se rompió, lo que los convirtió en un completo idiota. Era una regla general que un adepto aprendiz ordinario solo podía establecer una relación con una bestia. Pero, como en todo, siempre había una excepción. Evo Bugs, que era uno de los 3 aprendices más fuertes, había tomado el camino de vincularse con una bestia compañera. Sin embargo, en realidad rompió el supuesto límite y de alguna manera tenía muchos insectos extraños dentro de su cuerpo. En cuanto a cómo lo hizo, nadie lo sabía. Cualquier adepto aprendiz que estuviera tomando el camino de vincularse con una bestia compañera mataría por este conocimiento, pero ninguno de ellos tuvo el coraje de espiar su secreto. Porque, al final, cualquiera que intentara espiarlo acabaría muerto en un accidente. A&M, que solo tenía la capacidad de un aprendiz intermedio, había elegido una rana dardo venenosa, que podía, como era de esperar, disparar dardos venenosos, como su bestia compañera. Además de disparar veneno, también tenía una capacidad de regeneración bastante buena. Quizás, esta fue la razón principal por la que A&M lo había elegido. Cuando la puerta principal de la sala de piedra se cerró, Mary y Grim se quedaron solos en una gran sala. Esta arena era mucho más grande que la sala de piedra que Grim había alquilado anteriormente, ocupando un total de 200 metros cuadrados. Por lo tanto, este no era un lugar para que los adeptos aprendices practicaran sus hechizos mágicos, sino un campo de batalla en miniatura. Si los adeptos aprendices necesitaban resolver disputas, generalmente usarían esta arena como último recurso. Aunque este lugar tenía una regla que les prohibía matarse entre ellos, si realmente ocurría un accidente, el asesino no tendría que pagar con su propia vida. Todo lo que tendrían que hacer era pagar una gran tarifa como compensación. Por lo tanto, muchos adeptos aprendices le tenían mucho miedo a esta arena y, por lo tanto, se había ganado el apodo de Arena de la Muerte. La esbelta figura de Mary estaba frente a la de Grim. Tenía una sonrisa espeluznante en su rostro delicado, que Grim sintió que era a la vez seductora y cruel.
No necesito un subordinado bueno para nada, muéstrame de lo que eres capaz. Después de anunciar esto, y sin darle tiempo a prepararse, su delicado cuerpo se balanceó, dejando atrás una fila de imágenes secundarias. Su cuerpo real se mezcló con estas imágenes secundarias, corriendo hacia Grimm a una velocidad increíble. ¿Realmente lo dijo en serio? Esta María era realmente una chica de acción. Aunque Mary había sido una belleza bastante glacial en el pasado, todavía conservaba el carácter cuidadoso y de bajo perfil de su aprendiz adepto estándar. ¿Cómo se volvió tan autoritaria, arrogante y agresiva después de que el Joe Anderson la dejara pasar? Desafortunadamente, Grimm no tuvo tiempo de reflexionar más sobre esto, porque el ataque de Mary se acercaba rápidamente. Una serie de rápidos tonos de advertencia resonaron en su cerebro, casi haciéndolo perder el foco. Advertencia. Advertencia. Objetivo de alta velocidad acercándose. La evaluación inicial muestra que el objetivo tiene una agilidad superior a 13. Anfitrión, muévase 2 pasos a la izquierda. Después de esquivar, contraataca con un hechizo de mano ardiente. Como la solidificación de la flecha de fuego todavía estaba en progreso, Grimm solo podía usar un hechizo, mano ardiente. La velocidad del ataque fue extremadamente rápida, y Grimm ni siquiera podía ver dónde estaba la verdadera Mary. Lo que podía hacer era depositar todas sus esperanzas en la guía dada por Chip, mover los pies y hacerse a un lado, preparando rápidamente un hechizo de mano ardiente. Sin embargo, como dicen, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Grimm cayó torpemente al suelo mientras solo esquivaba a la mitad. Su camisa estaba completamente rasgada en el pecho, revelando 3 cortes. Golpeó con Burning Hand, pero su golpe no golpeó nada. Grimm presionó su mano contra sus heridas, angustiado por lo que acababa de suceder. Levantó la cabeza y le dio a Mary una mirada de enojo. Mientras tanto, Mary estaba de pie tranquilamente a un lado, sacando su lengua larga y flexible y lamiendo la sangre de sus uñas. Entonces parece que tienes reflejos decentes. Pero tu cuerpo es demasiado débil. Si esta velocidad es todo lo que tienes, quizás hoy vas a sufrir. Tal vez fue porque había probado la sangre, pero sus ojos, que habían sido completamente azules, comenzaron a tomar un tono rojo, haciéndola parecer mucho más peligrosa. Si no quieres morir, será mejor que te muevas más rápido. Mary se agachó brevemente después de que terminó de hablar, haciéndola parecer un leopardo preparándose para saltar. En el siguiente segundo, ella se disparó hacia él. Maldita sea, si esto continuaba, realmente moriría. Cuando sus ojos comenzaron a enrojecerse y sus colmillos comenzaron a asomarse por sus labios, los tonos de advertencia se dispararon como locos en su cerebro. Incapaz de cuidar las heridas en su pecho, Grimm dejó escapar un rugido. Golpeó con fuerza a ambas palmas juntas. 3 segundos después, 2 enormes bolas de fuego brotaron de sus 2 manos, lo que hizo que Mary retrocediera de un salto. Esto es de lo que hablo. Jeje. Será mejor que tengas cuidado. La voz de Mary estaba llena de emoción. Incluso se rió un poco. En el siguiente segundo, saltó hacia adelante, convirtiéndose en un rayo azul. Incluso con la visión dinámica de Grimm, solo podía ver las imágenes secundarias de Mary. Fue completamente incapaz de encontrar su posición real. Por lo tanto, para evitar que ella se acercara demasiado, Grimm siguió moviendo su cuerpo y ajustando su postura para mantener la mayoría de sus imágenes posteriores frente a él. Mientras tanto, agitaba sus manos como un loco, intentando usar la llama ardiente para bloquear todas las posibles rutas de ataque. Ambas bolas de fuego estaban haciendo chisporroteos mientras Grimm las agitaba, arrojando chispas de fuego por todo su cuerpo. Desafortunadamente, parecía que su intento de defensa no tenía sentido. No importaba lo mucho que lo intentara, simplemente no podía averiguar dónde estaba ella. En cambio, de vez en cuando, sentía un dolor repentino y agudo proveniente de un nuevo lugar de su cuerpo, y todo esto lo estaba poniendo cada vez más furioso. Capítulo 15. A medida que avanzaba la pelea, Grimm se daba cuenta, cada vez más,
de cuáles eran sus debilidades. Su físico por debajo del promedio era una de las mayores debilidades. Incluso con la ayuda del poderoso chip, descubrió que no era tan fuerte como había pensado originalmente. Su agilidad de 4 definió la velocidad de sus reflejos, movimiento y la flexibilidad de su cuerpo. Aunque la visión dinámica proporcionada por el chip le permitió adivinar aproximadamente hacia dónde se movía Mary, su cuerpo excesivamente torpe y lento estaba teniendo dificultades para seguir la guía del chip. Por lo tanto, la mayoría de las veces, aunque Grimm sabía de antemano de dónde venía el ataque, no podía defenderse lo suficientemente rápido. A menudo, cuando las afiladas garras pasaban por su cuerpo, su llama estaba a solo unos centímetros de distancia, pero ni siquiera podía tocar las puntas de los flecos del vestido de Mary. Por lo tanto, dentro de la enorme arena, Grimm agitaba incansablemente 2 enormes bolas de fuego y hacía todo lo que podía para asestar el más mínimo golpe a su enemigo. Sin embargo, parecía que no podía hacer nada más que recibir heridas y gemir mientras el dolor de todas las heridas se sumaba. En cuanto a Mary, era como un fantasma rojo que vagaba de un lugar a otro, pareciendo parpadear dentro y fuera de la realidad mientras corría alrededor de Grimm. Con bastante frecuencia, las terribles llamas casi tocaban su cuerpo, pero no podían causarle ningún daño, ya que se movía con gran velocidad y agilidad. Afortunadamente, Mary solo estaba evaluando en broma la capacidad de lucha de Grimm, por lo que todos sus ataques solo causaban heridas leves en la carne. Si hubiera hablado en serio, hace mucho tiempo que Grimm habría sido cortado en trozos de carne. Pero aún así, tener su cuerpo arañado por las afiladas garras de Mary, dejó a Grimm con innumerables marcas de arañazos y sangre por todo el cuerpo. Aunque las heridas en su cuerpo no lograrían que lo mataran, trajeron a Grimm una gran cantidad de ira y humillación. Hace un mes, esta Mary era solo una aprendiz principiante y no era más fuerte que él. Debido a esa maldita mutación, causada por la contaminación mágica, ahora podía girar a Grimm alrededor de su dedo meñique, como si no fuera nada. Esta ira explosiva fue reprimida continuamente por Grimm, ya que sabía que no podía derrotar a Mary, pero aún estaba haciendo todo lo posible para perseguir su sombra roja con su furiosa llama. Internamente, la mente de Grimm aún estaba tan tranquila como un glaciar, y se estaba comunicando con el chip sin mostrar ninguna señal externa. Como no podía atrapar a Mary con su visión dinámica, tuvo que encontrar una solución. El espíritu de Grimm se estaba agotando rápidamente mientras seguía agitando ambas manos inquietamente en el aire. Las bolas de fuego de aspecto espantoso en sus manos se estaban volviendo más grandes e incluso más violentas. Mientras debajo de sus ojos, un punto azul de aspecto extraño parpadeaba débilmente, marcando un punto de intercepción que Chip había calculado vagamente. Cuando Grimm sintió que Mary estaba atacando desde su frente, separó ligeramente sus manos, bloqueando posibles ataques desde su izquierda y su derecha, dejando un punto débil de medio metro frente a su cuerpo. Al ver esto, Mary, que planeaba atacar desde la izquierda, simplemente dejó escapar un resoplido frío, se detuvo y se enderezó, balanceándose ligeramente hacia un lado para esquivar la bola de fuego roja llameante. No solo eso, en realidad se deslizó en el pequeño espacio frente al pecho de Grimm. ¿Qué chico tan descuidado? Debería dejar una marca en tu cara o en tu pecho. Mary, que todavía tenía tiempo de sobra mientras luchaba perezosamente contra Grimm, reflexionó sobre por qué sus instintos habían dudado en este mismo momento. De repente, su expresión cambió drásticamente, e inmediatamente se retiró con una velocidad aún mayor a la que había atacado. Aún así, su cuerpo en retirada todavía no podía escapar por completo de las 2 bolas de fuego que habían cambiado repentinamente sus cursos. 2 aterradoras bolas de fuego salieron de la izquierda y la derecha, chocaron entre sí y explotaron, enviando chispas de fuego en todas direcciones y creando un mar de llamas frente al cuerpo de Grimm. Lo que sucedió hizo que Mary gritara en estado de shock. En el tiempo que tardó en parpadear, se había alejado 10 metros de Grimm, pero aún sentía algo de dolor por ese ataque. Bajó la cabeza y se miró a sí misma. Para su sorpresa, descubrió que su vestido de chifón rojo en realidad estaba lleno de marcas de quemaduras, ya que esas chispas que volaban al azar habían caído sobre ella y quemaron agujeros en su vestido,
revelando lo que se escondía dentro. «Bastardo, ¿cómo te atreves a dañar mi vestido?» El rostro frío y bonito de Mary se enojó. Con una mirada cruel, miró directamente a Grimm, que bailaba de alegría. En este mismo momento, Grimm fue golpeado por una emoción indescriptible, ya que finalmente pudo obligar a Mary a regresar. Por fin, descubrió una debilidad en el estilo de lucha de esta chica. Al enfrentarse a este tipo de enemigo de alta velocidad, que luchaba como un asesino, un hechizo más débil que cubría un área amplia era efectivo para limitar dónde podían moverse, mientras que los hechizos poderosos y concentrados no podían ni siquiera tocarlos. Mientras se sumergía en la alegría de su pequeño éxito, Grimm de repente sintió un siniestro intento de matar. Sorprendido, levantó la cabeza y vio a una chica con una mirada feroz en su rostro. Y, sabiendo que algo malo iba a pasar, Grimm rápidamente trató de explicar sus acciones, pero antes de que pudiera decir algo, una sombra roja brilló frente a sus ojos, lo agarró y golpeó su cabeza contra una pared de piedra cercana. La fuerza brutal y violenta de la mano de Mary atravesó todo el cuerpo de Grimm, pero, antes de que pudiera sentir el dolor, sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Y el último pensamiento que pasó por su mente fue: ¡qué increíble velocidad! Cuando Grimm finalmente recuperó la conciencia, sintió un dolor punzante en todo su cuerpo, pero también sintió un nuevo dolor. Parecía que estaba siendo arrastrado por alguien. Una pequeña mano helada estaba agarrando su tobillo, tirando de él por el suelo boca abajo. Así fue como lo llevaron de regreso a su habitación. Cuando finalmente llegó a su habitación, su rostro desnudo estaba completamente cubierto de sangre, que era el resultado de haber raspado su rostro contra el suelo áspero. Grimm no se atrevió a luchar, ya que parece que su último ataque había enfurecido a la malhumorada y petulante Mary. Por lo tanto, todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y hacer todo lo posible para soportar el dolor que sentía en todo su cuerpo. Afortunadamente, todavía podía sentir dolor. Era mejor que haber sido asesinado mientras estaba en coma. Grimm hizo que el chip realizara una autocomprobación y apareció una enorme y aterradora señal de advertencia roja en la parte superior del informe. ¡Puaj! Solo tenía un total de 11 puntos de salud, y había perdido 8 de ellos. Esto literalmente lo puso a las puertas de la muerte. Si perdía más, estaría en problemas. Aunque esa maldita Mary no había lastimado ninguno de sus órganos vitales, y solo había dejado algunas marcas de rasguños en su cuerpo de manera juguetona, fue más que suficiente para reducir sus puntos de salud a un estado tan patético. Esto realmente mostró cuán grande era la brecha entre ellos. Un momento después, Mary abrió la puerta de madera de la habitación de Grimm y lo arrojó adentro. Después de eso, su hermosa voz dijo algo muy cruel: «Descansa esta noche, continuaremos nuestro entrenamiento en 17 horas». Entonces, parecía que Mary se había dado cuenta de que Grimm estaba despierto. Grimm levantó la cabeza, sorprendido de que ella lo supiera. Lo que vio fue su puerta de madera entreabierta y la silueta del cuerpo delgado y curvilíneo de una mujer joven iluminada por las velas del pasillo. ¿17 horas? ¿Esperaba que se recuperara en 17 horas? Grimm abrió la boca, queriendo decir algo, pero la puerta de madera se cerró de golpe, dejándolo en la lúgubre oscuridad de su habitación. Media hora más tarde, con una fuerte voluntad, Grimm finalmente se levantó del suelo y encendió algunas velas, para poder mirarse a sí mismo. Se quitó la túnica corta y gastada de aprendiz y descubrió que su cuerpo flaco estaba lleno de marcas de arañazos y heridas entrecruzadas. Aunque no eran profundos, eran inesperadamente densos. Bajo la tenue luz de las velas, comenzó a curar cuidadosamente su cuerpo herido. Tenía algunos medicamentos curativos básicos en su habitación. Después de todo, para sobrevivir en la torre, la pasta medicinal y los antídotos contra el veneno deben tener elementos. Soportando el dolor, Grimm aplicó la pasta medicinal a sus heridas mientras hacía una mueca. Inmediatamente, una sensación de cosquilleo que lo volvió loco salió de las heridas, pero poco después, fue reemplazada por una sensación de frío que calmó su mente, y siguió la agradable sensación de tener su carne regenerándose.
Por lo tanto, Grimm comenzó el lento proceso de curación. Después de que terminó de aplicar la pasta medicinal, Grimm decidió revisar las otras partes de su informe de autoevaluación. Sorprendentemente, la tortura por la que había pasado, en este momento, había aumentado todos sus atributos, e incluso aumentó su experiencia en 12. Grimm no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. ¿Significaba esto que su camino para volverse fuerte iba a estar lleno de miseria? Después de revolcarse en la miseria y pensamientos levemente suicidas, Grimm respiró hondo, luego se acostó en su cama y comenzó su meditación diaria. Una vez más, había llegado a la dimensión espiritual, que estaba llena de innumerables motas de luz brillante. Esta vez, el orbe de luz que representaba la conciencia de Grimm se transformó en un monstruo feroz que tenía cientos de tentáculos en su cuerpo. Bajo el control de Grimm, estos tentáculos espirituales seguían hurgando y nadando, alcanzando y agarrando todo el elementium de fuego que nadaba cerca. En el pasado, Grimm solo había absorbido pasivamente el elementium de fuego que se acercaba lo suficiente a él. ¿Cómo podría compararse eso con su eficiencia actual, ya que los estaba absorbiendo activamente? Con su velocidad actual, una ronda de meditación produciría 10 veces más que la meditación anterior. Había sido un día largo para él. Habían pasado tantas cosas y él estaba demasiado ocupado para atenderlas todas. Esta fue la primera vez que pudo recuperar el aliento en todo el día y se encontró exhausto. Por lo tanto, antes de que pudiera comprobar los resultados de su meditación, se durmió. Al amanecer del día siguiente, Grimm se despertó con el sonido de fuertes golpes en su puerta. ¿Quién es ese? Soy yo, Tony. Es la hora. Los labios de Grimm se torcieron. Se dio cuenta de que habían pasado 6 días desde su último viaje de inspección y que era hora de que lo hicieran de nuevo. Mientras se levantaba, miró rápidamente los resultados de la meditación de la noche anterior. Se llenó de alegría al ver que su espíritu había aumentado de 8.7 a 8.15. Una sola noche de meditación había aumentado su espíritu en 0,08. No significaba eso que, incluso si no dedicaba tiempo a estudiar libros de magia y solo hacía meditación básica, ¿su espíritu alcanzaría el nivel de aprendiz adepto avanzado en 3 meses? Esta no fue la única buena noticia. Su hechizo flecha de fuego se solidificaría en 1 hora. En 1 hora, se convertiría en un aprendiz principiante que había dominado más de un hechizo mágico. Ya no sería un novato que podría ser intimidado por cualquiera. Capítulo 16. Siguiendo la misma ruta que la semana anterior, Grimm emprendió su viaje de inspección. Grimm notó rápidamente que las cosas eran bastante diferentes hoy. Cuando puso el pie en el camino pavimentado de piedra, Grimm inmediatamente sintió que las cosas estaban mal. Hoy, los demonios estaban extrañamente emocionados y se comportaban de manera inusual. La primera parada de su inspección fue la arboleda de Ghost Trees. Incluso antes de llegar a la arboleda, Grimm se asustó por lo que vio frente a él. Cientos de cuervos carroñeros estaban parados en la cima de esos árboles fantasma flacos y arrugados, y cada uno de ellos tenía sus pequeños ojos rojos enfocados en Grimm. Por extraño que parezca, ninguno de ellos estaba haciendo ningún ruido, que era totalmente diferente de cómo se comportaban normalmente. Honestamente, ser mirado por unos pocos cientos de Scavenger Crows al mismo tiempo haría que incluso el aprendiz adepto más valiente se erizara. Pero lo que hizo que Grimm se sintiera aún más desconcertado fue lo callados que estaban. Si se comportaban normalmente, los ruidosos graznidos de los cuervos carroñeros se podían escuchar a 1 milla de distancia. Pero hoy, a juzgar por su actitud tranquila, parecía que todos esperaban tener un gran festín. Por el conocimiento que Grimm tenía en su mente, estos cuervos carroñeros solo serían tan silenciosos y pacientes cuando esperaran su comida. Se decía que estas aves podían seguir a un viajero moribundo durante días sin dormir ni descansar, esperando el momento en que el viajero finalmente cayera. Bajo el desfile de bienvenida de unos cientos de cuervos carroñeros, Grimm comenzó a caminar lentamente por el sendero pedregoso. Mientras avanzaba, sabía que estaba completamente rodeado de criaturas que venían con malas intenciones. Chip.
realice un escaneo del área circundante. Quiero saber qué está pasando aquí. Grimm no pudo soportar más la atmósfera opresiva y le susurró una orden al chip. *bit comenzando tarea de escaneo en tiempo real, estableciendo monitoreo dinámico para el área circundante, *BEP *BEP. La fuente de perturbación es dolor desconocido. Dirección, sudeste. Distancia, 500 metros. ¿Olor desconocido? Después de notar el informe de Chip, Grimm respiró hondo y trató de oler este olor desconocido. Después de un momento, pudo sentir el suave olor a sangre mezclado con el olor a podrido de la niebla. Con razón todos estos demonios se veían tan emocionados hoy. Si pudo oler el olor a sangre, por supuesto que estas criaturas, que tenían sentidos decenas o incluso cientos de veces más sensibles, podrían olerlo. Sin embargo, hoy no era el día de puertas abiertas, mensual, cuando la torre bajaría deliberadamente las defensas de los pantanos para atraer a los forasteros a venir, alimentar a la vida salvaje. ¿Podría ser que alguien realmente se hubiera colado en este lugar? Con preguntas llenando su mente, Grimm vertió una botella entera de poción, Allen Grass, en su boca, se subió la capucha y comenzó a correr hacia el sureste. Una poción de hierba de Allen era una poción mágica especial elaborada a partir de hierba de Allen. Pudo cerrar todos los poros del cuerpo humano, suprimiendo los olores corporales del bebedor. Pero solo duró 30 minutos. En el jardín de los susurros. El jardín, que por lo general estaba en silencio y completamente vacío de vida, se había convertido en un campo de batalla aterrador. Mientras se acercaba al sitio, podía escuchar los horribles gritos de Demon Babies y los gritos de las almas errantes. También escuchó fuertes voces humanas, maldiciendo con rabia y miedo. Aparentemente, esta era la fuente del olor acre de la sangre que había llamado su atención. Usando los árboles y la hierba como cobertura, Grimm se acercó lentamente al campo de batalla. Pronto, encontró un lugar con una buena vista, lo que le permitió observar lo que estaba sucediendo. Había dos grupos peleando en la escena. Los atacantes eran, por supuesto, los horribles Demon Babies y las otras almas errantes que vivían aquí. Luego había 17 mercenarios luchando para mantener a raya a las horribles criaturas frente a ellos. Parecía ser un grupo de mercenarios hábiles y experimentados. Parecían fuertes y vigorosos, y no les faltaba fuerza física ni valor. Además, su equipo era bastante bueno. Tenían escudos grandes y gruesos hechos de madera sólida, protectores de brazos y hombros, y cada uno de ellos tenía un arco con ellos. Esto los hizo capaces de cazar muchos de los demonios comunes en este pantano. Pero, desafortunadamente para ellos, los demonios que los rodeaban eran algunas de las criaturas más aterradoras dentro del pantano, Demon Babies. Demon Baby no tenía piernas y se arrastraba por el suelo con un par de garras afiladas, arrastrando un órgano largo, que parecía un cordón umbilical, detrás de ellos. Eran feos y tenían cuerpos retorcidos, pero se parecían notablemente a los bebés humanos. Sin embargo, sus rostros no estaban hechos de carne suave y juvenil, sino de piel muerta arrugada, y sus rasgos faciales estaban apretados, dándoles caras extremadamente feas. Dentro de los arbustos hasta las rodillas, estos pequeños demonios se arrastraban de un lado a otro, dejando escapar maldiciones y gritos que resonaban en toda el área. Cada vez que se escuchaba el llanto de un bebé, inmediatamente causaba que esos mercenarios humanos gritaran de miedo. Aunque estos Demon Babies tenían cuerpos pequeños, cada uno de ellos tenía una fuerza de al menos 5, que igualaba la de un humano adulto promedio. No solo eso, sino que también tenían un par de garras mortales. Cada vez que saltaban hacia adelante y golpeaban los grandes escudos de madera, dejaban profundas marcas de arañazos. Sin embargo, su arma más mortífera era su maldición. Cuando llegó Grimm, estos Demon Babies estaban tratando de romper los escudos defensivos con sus cuerpos. Uno tras otro, los Demon Babies se precipitaron a través de los arbustos, lanzándose por los aires e intentando aterrizar detrás de los escudos defensivos de esos mercenarios, pero cada vez, esos mercenarios,
que estaban preparados, los derribaban con sus protectores de brazos. Incluso hubo un Demon Baby que no pudo escapar a tiempo y se encontró clavado al suelo con una flecha. A pesar de que tenía su cuerpo clavado en el suelo, Demon Baby todavía era muy feroz, cavando locamente la tierra con sus garras. Luego levantó su cuerpo y dejó escapar un irritante llanto de bebé hacia un mercenario humano más cercano. El grito fue agudo y ensordecedor, pero si bien era solo un ruido desagradable para otras personas, cuando el grito golpeó al mercenario que estaba parado más cerca de él, instantáneamente lo golpeó con la aterradora maldición. El musculoso mercenario de repente arrojó su escudo y colocó ambas manos con fuerza contra su oído, gritando, «¡Ayúdame! No puedo ver nada». Inmediatamente después de que gritó, lágrimas de sangre se derramaron de sus ojos fuertemente cerrados, aterrorizando al resto de los mercenarios. Antes de que nadie pudiera hacer nada, otros 2 Demon Babies salieron corriendo de los arbustos, con feroces sonrisas en sus feos rostros. Abrieron la boca y le gritaron al mercenario que había sido golpeado previamente por Blind, ciego y locura y confusión. Incluso un aprendiz adepto oficial tendría dificultades para defenderse de la maldición de un Demon Baby, y mucho menos estos mercenarios, que eran solo humanos comunes. Antes de que sus compañeros mercenarios pudieran noquearlo, este mercenario empujó locamente todo lo que lo rodeaba y salió corriendo de la formación defensiva. «No. Bazar, vuelve». Un hombre de mediana edad, que parecía el líder del grupo, gritó de inmediato desde dentro de la formación. Pero fue demasiado tarde. Si alguien pudiera haber mirado hacia abajo desde arriba, habría visto algunos movimientos locos dentro de los arbustos alrededor de este equipo de mercenarios, ya que muchas líneas de hierba se movían rápidamente hacia el mercenario que huía confuso. «Bazar». Un hombre de aspecto audaz arrojó su propio escudo, agarró un hacha y comenzó a correr para rescatar a su amigo. Sin embargo, su líder lo hizo retroceder a la fuerza. «No te vayas, Tark». Ahora es demasiado tarde. El líder agarró el brazo del hombre de aspecto audaz mientras miraba impotente al hombre que se alejaba. Como si probara sus palabras, Bazar, que se estaba volviendo loco, fue empujado hacia abajo por un enjambre de Demon Babies. Su dolor se llenó y los gritos estridentes solo duraron unos segundos más antes de detenerse por completo. Luego, todo lo que se pudo escuchar fue el ruido de esos Demon Babies desgarrando su carne y masticando sus huesos. Aunque estaba medio cubierto por arbustos que llegaban hasta las rodillas, ningún mercenario podía soportar presenciar la escena de esos bebés demoníacos dándose un festín con su amigo. Con solo mirar la hierba seca en constante movimiento y escuchar los ruidos aterradores y espeluznantes, todavía era suficiente para que imaginaran la escena extremadamente terrible que debía estar sucediendo en esos arbustos. Por lo tanto, su determinación y moral de larga data comenzaron a caer. De repente, una bola de fuego del tamaño de una cabeza humana salió disparada del centro de los mercenarios, creando una larga estela de humo oscuro. Cayó justo en el centro del área donde esos Demon Babies estaban felizmente festejando. En el siguiente segundo, junto con una explosión ensordecedora, el aterrador elementium de fuego se expandió y convirtió todo en un área de 10 metros en un furioso mar de llamas. Con solo este único golpe, más de 20 bebés demoníacos fueron asesinados. 14 de ellos, que estaban en el centro de la explosión, se habían convertido en cenizas en un instante. Aquellos que en los bordes de la explosión resultaron heridos por las furiosas llamas. Por un momento, los gritos estridentes de Demon Babies resonaron a través de los cielos. ¿Un hechizo de fuego? Grimm, que estaba mirando desde la oscuridad, se sobresaltó por un momento. Rápidamente miró a su alrededor y pronto encontró 3 objetivos sospechosos, que estaban parados en el centro de los mercenarios. Todos estaban vestidos de manera relativamente similar a él. Sus capas y capuchas negras cubrían completamente sus cuerpos de modo que ni siquiera una pulgada de su piel estaba expuesta, pero, a juzgar por el tamaño de sus cuerpos, supuso que eran 2 hombres y una niña. 3 adeptos aprendices que habían dejado su nido por experiencia. Como no podía verlos directamente, no había forma de que Grimm obtuviera los atributos específicos de estas personas. Por lo tanto,
no se atrevió a actuar imprudentemente. Silenciosamente sacó su talismán mágico e informó lo que estaba sucediendo aquí a la torre de adeptos. Durante este periodo de tiempo, los Demon Babies, que habían sufrido grandes pérdidas, llamaron a todas las almas errantes para que los ayudaran. Como estas almas errantes eran capaces de vivir entre otros demonios, por supuesto que no eran criaturas de bajo rango, como esos zombies o esqueletos, sino que, en realidad, eran un cuerpo consciente formado por un fuerte resentimiento y malas intenciones. Aunque tenían formas humanas, no tenían cuerpos físicos, y su habilidad innata para cambiar libremente entre lo etéreo y lo físico les permitía ignorar la mayoría de los ataques y defensas físicas. Sus cuerpos parecían sombras borrosas. Comparativamente, sus cabezas eran mucho más claras y tenían rasgos faciales similares a los de un humano. Tenían un par de brazos con garras afiladas, pero donde deberían estar sus piernas era solo una vaga sombra. Si miraba desde lejos, era como si sus piernas se hubieran fusionado en el aire. Cuando este grupo de almas errantes salió corriendo del bosque, todo el lugar se llenó de inmediato con los espeluznantes gritos de los fantasmas, que podían hacer temblar el alma. La temperatura también bajó significativamente. Cuando fue atacado por este grupo aparentemente interminable de aterradoras almas errantes, la formación defensiva de los mercenarios colapsó de inmediato. Las almas errantes, que habían cambiado sus cuerpos a sus formas etéreas, saltaron al grupo de hombres sin miedo, ya que podían ignorar por completo las armas y el escudo que sostenían esos mercenarios. Con sus garras fantasmales heladas, estas almas errantes estaban ocupadas dejando marcas mortales de arañazos en los cuerpos de sus objetivos. Incluso hubo algunas almas errantes que se metieron en los cuerpos de los mercenarios, tomando el control de sus cuerpos y lanzando ataques contra los otros mercenarios. Ahora que las almas errantes habían creado una brecha, los malvados Demon Babies, nuevamente, se unieron a la batalla, usando sus horribles maldiciones para destruir las voluntades de estos mercenarios. Después de eso, arrastraron los cuerpos malditos a los arbustos y comenzaron a darse un festín con ellos. La escena se había vuelto aún más caótica y sangrienta. Capítulo 17. Cuando miraron hacia afuera y vieron la enorme multitud de demonios y almas errantes abrumando a los mercenarios a su alrededor, los 3 aprendices adeptos finalmente se vieron obligados a quitarse las capas y unirse a la batalla, revelando sus rostros al mundo. El líder de los 3 era un joven musculoso. Tenía una cabeza de cabello dorado despeinado que colgaba hasta sus hombros. Justo debajo de su cabello, un misterioso círculo adornaba su frente. Claramente no era un artículo ordinario. Llevaba una chaqueta de cuero delicadamente hecha y cargaba una espada ancha en su espalda. A juzgar por el tamaño de la espada, pesaría demasiado para que el hombre promedio la empuñara. El otro hombre estaba vestido como la nobleza. La ropa delicada y lujosa de su cuerpo era bastante impresionante, pero lo que era aún más impresionante era su cabeza. Tenía la piel de color verde oscuro, una boca larga y estrecha y una lengua delgada que se movía hacia adentro y hacia afuera. Inesperadamente, tenía la cabeza de una serpiente. Mientras tanto, una niña se interpuso entre estos 2 hombres. Tenía cara de ángel y vestía un vestido largo de color amarillo claro. Era de estatura promedio y sostenía una jaula de pájaros dorada en sus manos. Por extraño que parezca, no solo no mostró ningún signo de miedo hacia la escena sangrienta en el frente, sino que en realidad estaba mirando a su alrededor con una linda sonrisa en su rostro, lo que la hacía parecer simplemente una niña curiosa. Los ojos de Grimm de repente se abrieron como platos. A través de su visión de Elementium, vio Elementium resplandeciente muy brillante y ondas espirituales que parecían maremotos, provenientes de los 3 adeptos aprendices. Según la evaluación de Chip, estos 3 eran pseudo-adeptos o élites entre los adeptos aprendices avanzados. No importa quiénes fueran, no eran algo que Grimm, un aprendiz adepto principiante, pudiera pensar en manejar. ¿Por qué había venido gente tan fuerte aquí de esta manera? Este lugar era propiedad privada del maestro Andersen y un sitio de recursos de la familia Sarubo. Con la excepción del envío anual de recursos, este lugar no estaba abierto a los forasteros.
Todo esto hizo que Grimm realmente sintiera curiosidad por los motivos de estos adeptos aprendices extranjeros. Pero, después de presenciar sus inmensas habilidades, la curiosidad de Grimm murió instantáneamente, dejándolo completamente alerta y sintiendo un poco de miedo. Los mercenarios humanos eran capaces de lidiar con bestias demoníacas, pero una vez que se enfrentaron a Demon Babies, Wandering Souls y otros demonios similares, eran como ovejas conducidas al matadero. Cuando se rompió el simple escudo defensivo, el enjambre de demonios comenzó a masacrar a los mercenarios. Los Demon Babies estaban saltando y saltando por todos lados, gritando terribles maldiciones para reducir las habilidades de lucha de sus presas. Usando los arbustos como cobertura, estos monstruos lanzaron ataques furtivos y derribaron a los mercenarios al suelo. Por lo tanto, era una escena llena de mercenarios en medio de la muerte. Además, esas terribles almas errantes estaban dando vueltas en el aire, buscando oportunidades para atraer a un mercenario a los cielos. Cuando eso sucediera, los otros demonios irrumpirían y destrozarían a la presa indefensa. Justo en medio de esta escena caótica, un alma errante, que tenía una cara fea y retorcida, se lanzó desde el aire, apuntando a esos 3 adeptos aprendices casuales y de aspecto extraño. Antes de que el líder y la niña pudieran hacer algo, el cabeza de serpiente atacó. Golpeando con gran fuerza, un veneno de color verde pálido, con forma de flecha, penetró instantáneamente en el cuerpo del alma errante y explotó de inmediato. El intenso veneno corrosivo derritió el núcleo de resentimiento escondido dentro de su cuerpo, convirtiéndolo en un montón de cenizas con un grito horrible y doloroso. Grimm notó que la flecha venenosa no fue creada con un hechizo normal, sino que fue lanzada desde la boca de ese aprendiz de cabeza de serpiente. Y ese ataque fue solo el comienzo. El aprendiz no detuvo lo que había comenzado y abrió la boca ampliamente, escupiendo continuamente flechas venenosas. Con cada golpe, eliminó con precisión a una de las horribles almas errantes, que fueron calificadas como poseedoras del poder de un aprendiz intermedio. Adepto de línea de sangre. Definitivamente era uno de esos adeptos de línea de sangre que había mencionado el libro Adepto Básico. Dentro de la vasta y complicada jerarquía de desarrollo del mundo adepto, había 4 ramas que se destacaban: adeptos de línea de sangre, adeptos de refinación corporal, adeptos principales y adeptos profundos. Podría decirse que la mayoría de las otras ramas de adeptos coincidían con estas 4 ramas principales. Los Bloodline Adepts eran un grupo de lunáticos que anhelaban tener las líneas de sangre más puras. Usaron el poder de dichas líneas de sangre para mejorar su propia fuerza. Por lo general, elegirían algunas criaturas increíblemente fuertes de otro mundo como fuente de su línea de sangre, luego mejorarían la pureza de su propia sangre, generalmente usando un método que se remonta a algún antepasado. Después de hacer todo esto, obtendrían habilidades increíbles que se alinearían con las de las poderosas criaturas antiguas. En general, su objetivo final era revivir la gloriosa vida de estas antiguas criaturas. En cuanto a los adeptos de refinación corporal, eran otro grupo de lunáticos que hicieron todo lo posible en la búsqueda de fortalecer sus propios cuerpos. A sus ojos, todos los recursos eran solo un medio, un suministro consumible que podía usarse para fortalecer sus músculos. Para estimular sus músculos, pueden sumergirse en un recipiente lleno de productos químicos venenosos o implantarse un meteorito mortal altamente radiactivo en su cuerpo. Podrían salir y soportar los entornos más extremos y mortales, y harían todo esto para fortalecer sus cuerpos para que nada pudiera lastimarlos. Honestamente, los adeptos principales eran el tipo más común de adepto en el mundo adepto. No importa si fue el Adamantium Adept, que persiguió los poderes máximos de sus elementos, el Curse Adept, que usó extrañas habilidades para matar personas sin ser visto, o incluso el Black Adept, que simplemente disfrutó usando habilidades violentas para matar, generalmente utilizando la fuerza de almas y emoción. Todos ellos pertenecían a la rama de los adeptos principales. Aunque parecía que había una tremenda diferencia en lo que hacían, cuando llegaban a la etapa avanzada, hacían todo lo posible por dominar principios o reglas del universo específicos. Eran las personas que crecieron al dominar los principios de las leyes elementales. En cuanto a los adeptos profundos,
Eran el tipo más puro de adeptos. No estaban dispuestos a contaminar su propia línea de sangre solo para obtener una habilidad poderosa, y se negaron a unirse a los principios de los planos y se convirtieron en los esclavos de los principios. Reunieron conocimiento, se sumergieron en el mundo del conocimiento y usaron el conocimiento que aprendieron como su arma. Por lo tanto, se convirtieron en un grupo extraño entre los adeptos, que solo se preocupaban por recopilar y ampliar sus conocimientos, pero ignoraban por completo su propio desarrollo. Con estas 4 ramas principales como columna vertebral, nació en este mundo una infinita variedad de extraños adeptos. Conquistaron diferentes mundos, saqueando recursos y conocimientos, y esclavizando a miles de planos. Eran la fuerza dominante de todo el mundo adepto cuando luchaban o conquistaban otros mundos. Esta era la información con respecto a la jerarquía de adeptos que Grimm había obtenido después de que el chip pasara tiempo reuniendo y organizando la gran cantidad de datos sin procesar que había ingresado. Como solo conocía a un puñado de personas, los datos que recopiló no estaban completos y, probablemente, había una gran discrepancia en ellos. Aunque solo tenía esta pequeña cantidad de información simple, dibujó el contorno del enorme y feroz mundo adepto del que ahora formaba parte. Si no hubiera sabido de estas ramas, no habría podido adivinar correctamente los detalles de ese aprendiz de cabeza de serpiente hace un segundo. Pero, justo cuando Grimm estaba adivinando de qué especie de serpiente había heredado un linaje el aprendiz de cabeza de serpiente, sucedió algo aún más sorprendente. La linda niña se unió a la pelea. And Demon Baby, que se movía rápidamente por el suelo, había puesto sus ojos en estas 3 personas, fijándolos como su objetivo y corriendo en su dirección. Al mismo tiempo, seguía soltando irritantes gritos de su boca, que estaba retorcida y llena de afilados dientes amarillentos, lanzando sus ataques de maldición contra los 3. Sin duda, su comportamiento había provocado a la pequeña. Sin embargo, su rostro inmaduro no solo no mostraba signos de ira. En cambio, floreció con una dulce sonrisa. Levantó la jaula de pájaros en sus manos, que parecía un juguete, la apuntó hacia el Demon Baby y la sacudió varias veces. Aunque no se escuchó ni un solo sonido, las luces y las sombras parpadearon, y Demon Baby, que anteriormente había estado corriendo hacia ellos, desapareció de donde estaba. Al mismo tiempo, Grimm, que tenía una visión aguda, notó que un Demon Baby en miniatura había aparecido dentro de la jaula de pájaros que llevaba la niña. Era solo del tamaño de una mano humana, y se veía exactamente igual que el Demon Baby que acababa de desaparecer. Obviamente, este Demon Baby no tenía idea de que había causado su repentina transformación. Después de quedar aturdido por un segundo, se volvió extremadamente feroz y dejó escapar un grito discordante hacia la niña que estaba fuera de la jaula, golpeando repetidamente la jaula con su cuerpo. Pero, no importa cuánto lo intentara, no había forma de que pudiera escapar de esa jaula de pájaros de aspecto simple. Magia espacial. Grimm colocó una mano con fuerza sobre su boca para evitar gritar en voz alta. De los muchos principios mágicos, aunque cada principio traería un poder asombroso al máximo nivel, si alguien realmente quisiera definir su clasificación, los principios de la magia del tiempo y el espacio estaban entre los primeros. Pero, según el conocimiento de Grimm, estas 2 ramas mágicas de alto nivel se encontraban entre las más débiles de todas las ramas del mundo adepto. Esto fue simplemente porque estas 2 ramas mágicas solo podían depender del talento innato de uno. Incluso el adepto más poderoso, que podría destruir un mundo con el movimiento de su mano, nunca podría detener el tiempo por un segundo. Sin embargo, algunas personas nacieron con esta habilidad, aunque es posible que no aprendan ningún conocimiento relacionado con la magia, aún pueden lograr algo que incluso los mejores adeptos no pueden. Y, sin embargo, solo porque estas magias eran tan extrañas e impredecibles y solo podían ser utilizadas por alguien que tenía el talento, esos adeptos que no poseían tal talento, sin importar cuán geniales fueran, sería imposible para ellos. Para obtener grandes resultados a través de la experimentación. Por lo tanto, sin una base enorme y sólida, fue muy difícil para aquellos que se centraron en las ramas mágicas del tiempo y el espacio producir adeptos de primer nivel.
Grimm tenía problemas para decidir si se trataba de la habilidad innata de la niña o de algún objeto mágico extraño que le permitía atrapar a cualquier enemigo, independientemente de la distancia. Aunque Grimm pensó que tenía una comprensión profunda de este extraño mundo de magia avanzada, justo en este momento, tenía que admitir una cosa. El mundo real de los adeptos era mucho más loco y extraño que sus sueños y pesadillas más salvajes. Estos 3 forasteros eran pseudo-adeptos o élites entre los adeptos aprendices avanzados. Si Grimm se viera obligado a luchar contra ellos mientras solo tenía acceso a sus 2 hechizos de bajo rango, probablemente moriría. Por esta razón, no se atrevió a seguir mirando más. Se dio la vuelta, siguió el rastro y regresó en silencio a la torre de adeptos. Cuando llegó a la puerta principal de la torre, la líder aprendiz recién nombrada, Ellen, estaba aquí junto con los 3 más fuertes, Hokach, Ivo Bugs y Mad Ulmen. Grimm lanzó una mirada desconcertada a Ellen, pero pronto se dio cuenta de por qué estaban allí. La advertencia que envió a través del talismán mágico solo podía ser recibida por un objeto mágico especial, que actualmente estaba en la mano de Ellen. Cuando Ellen escuchó que había 3 poderosos adeptos aprendices en el pantano mágico, supo que, con sus habilidades, no había forma de que pudiera perseguir o capturar a estos forasteros. Por lo tanto, antes de que Grimm regresara, Ellen había pedido ayuda a los 3 más fuertes. Obviamente, le costó algo obtener ayuda de los 3 más fuertes, pero solo él sabía cuál era ese costo. Recordando lo que presenció hace un momento, Grimm no tenía demasiada confianza en los 3 más fuertes. No importa cómo los comparara, esos 3 forasteros eran más fuertes que ellos. Quizás Ellen estaba deseando que él pudiera capturarlos a todos.